Y bien, como sabemos, pues la cadena Sodimac, que pertenece a Falabella Perú, en este caso aparentemente, compró el 100% de las acciones de Maestro Perú, que era, digamos, una cadena competidora de Sodimac. Maestro era del grupo Enfoca, me parece, y la compró por 1.404 millones de soles, lo que me parece que son más de 500 millones de dólares. Pagó bien por el asunto, o vendió bien, mejor dicho, Maestro, sin duda. Pero claro, lo que algunos han señalado es que con esto Sodimac adquiriría un porcentaje importante del mercado que se coloca, del mercado digamos, de empresas grandes, formales, ¿no? Porque también hay todo el mercado ferretero que es distinto y que tiene una proporción quizá mayor incluso del total. Bueno, estamos con Alejandro Falla, que es abogado especialista en estos temas, y a ver cómo es que lo han nombrado acá, especialista en regulación de la competencia, y que es el estudio Bular, ¿no es cierto? Y Jaime Miranda Sousa, que es ingeniero agrónomo, exgerente del Instituto Libertad y Democracia. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Bueno, ¿cuál es su punto de vista, Jaime, sobre eso? Yo creo que el problema de la compra de Falabella con Maestro, lo que ha producido es que hacer un signo, decir, ojo, hay que ver eso. Yo no sé si la compra de Sodimac, de Maestro por Sodimac, pueda traer una distorsión en el mercado. Lo que yo creo es que es tan importante eso que pudiera hacerlo, y alguien debería determinar si es que va a producir una distorsión en el mercado. Lo que pasa es que los peruanos no llegan a entender esta cuestión de lo que son las fusiones. Yo quisiera dar un ejemplo muy chiquito. Imagínense que en un pueblo hay 4 grifos. Uno que vende 4 galones, otro que vende 3, otro que vende 2 y otro que vende 1. No es lo mismo que el que vende 4 se junta con el que vende 3 para vender 7 y dejar a los otros en minoría en cuanto al mercado, que el que vende 2 se junta con el que vende 1, porque va a vender 3, entonces no habría ese efecto en el mercado. Eso es lo que debe hacer una ley de fusiones o una regulación en las fusiones. Sé que es una cosa muy difícil porque tiene que ser muy equilibrada, porque si lo hace en un grupo de gente demasiado controlistas, podría realmente frenar el desarrollo de un país. Pero si no se hace de una manera como debe ser hecha, corremos el riesgo de perder nuestro mercado. Y no es que yo sea antichileno, y hay que hablarlo. Chile es un país que es expansionista. Hoy la expansión en territorios no existe. Lo que existe es la expansión en mercados. Y si yo fuera chileno, yo quisiera el mercado peruano. Y si yo soy peruano, yo quisiera que Chile no se apodere de nuestro mercado. Pero el defender un mercado no quiere decir distorsionarlo. El mercado no se defiende distorsionándolo porque crea privilegios mercantilistas. Los mercados se defienden evitando que se distorsionen. Si Sodimac, o ¿cómo se llama Sodimac, a la hora de unirse con Falabella, distorsiona el mercado, se debe parar, sea de quien sea. En Chile existe una ley de fusiones que impida la... Lo que pasa en Chile es que han logrado los chilenos que no sea conveniente fusionarte sin consultarle al Indecopi chileno. Tan es así que Falabella se quiso fusionar con DIS en Chile y la Indecopi chilena no los dejó. Eso fue hace poco, en el 2008, ¿no? Alejandro Falla, ¿cuál es su posición frente a esto? Sí, bueno, los mercados funcionan así. Hay operaciones en las cuales uno compra al otro, y creo que no hay que asustarse ni alarmarse de que sucedan operaciones de este tipo.
de pronto hasta hay que felicitar que sucedan operaciones de este tipo en un contexto en el cual tenemos problemas en el crecimiento, la tasa está bajando. Es bueno que hayan operaciones de este tipo, esto dinamiza esos segmentos y otros segmentos vinculados, creo que es bueno. De hecho, en el pasado hemos tenido también operaciones de este tipo que han de pronto generado discusiones similares en el pasado. Las fusiones por sí solas no son un problema, podrían ser hasta muy positivas para los consumidores, reducen los costos y esto se puede, puede verse reflejado en menores precios a los consumidores, en mejores servicios. Claro, que tengan un carácter monopólico. El problema del monopolio y estas fusiones que pueden llevar a monopolios, creo que el problema no es tanto en la existencia misma del monopolio como en las condiciones que puedan generar una situación de privilegio este monopolio. El ejemplo del grifo en una población es un buen ejemplo, ¿no? La pregunta en este caso, o el problema no es tanto que se junten 3 y queden solamente 2 o 1. El problema relevante es por qué en ese pueblo existen solamente 4 y de pronto existen 4 y solo 4 porque de pronto hay regulaciones que impiden que entre un quinto, ¿no? Hay regulaciones que imponen de pronto requisitos muy elevados que no pueden ser satisfechos por cualquier entrante, o existen distancias mínimas como existían hace muchos tiempos que impedían que se establecieran establecimientos al lado de otros. Son esas regulaciones, esa tramitología de la cual hemos estado hablando, las que generan los problemas, no tanto la operación mismo de quienes están en los mercados, sino estas condiciones regulatorias que permiten que hayan 1 o 2 o 3. En el caso concreto que menciono, no estoy vinculado a la operación, pero el tema es, oye, bueno, existen condiciones para que existen otros maestros. Si es que existen esas condiciones y no hay regulación que impida la consolidación, no sé, acá hay un clúster ferretero cerca, hay varios clústeres ferreteros que pueden consolidarse y de pronto se van a consolidar en el futuro. Si que no existe ninguna restricción de ese tipo, la verdad no debería llamar a preocupación operaciones como estas o similares que han sucedido en el pasado. Hay países, es cierto, que tienen regulación de Estados Unidos, por ejemplo. Estados Unidos, Europa también lo tiene, Brasil también lo tiene. Nosotros somos extraños en ese contexto, pero ser extraño, ser raro puede ser una ventaja, y de hecho es una ventaja para nosotros. Las inversiones acá pueden ser realizadas sin tener ese trámite, que es un trámite muy costoso. Ahí donde existe, no es un trámite ni barato, ni que uno pueda superar de manera rápida. Uno de los, críticas fundamentales que tienen este tipo de mecanismos ahí donde existen, es que pueden tomarse meses y años para obtener un sello que dice aprobada la operación antes de que la operación puede ser concretada. Y la pregunta es si nosotros realmente necesitamos, en el contexto de tanta tramitología, introducir ese tipo de mecanismos. Te ha dicho acá, yo no sé si existen las condiciones para que se puedan poner más ferreterías, no estamos seguros. Bueno, la ley de fusiones es precisamente eso. La ley de fusiones no prohíbe la fusión, es contestar a esa pregunta. ¿Qué consecuencias va a traer una fusión, sea la que sea? Si no trae consecuencias, adelante. Si trae consecuencias hay que pararla, como paró Chile la fusión entre DIS y Falabella. La forma como, para que sepa la audiencia, la forma como se establecen estos control de fusiones son, por ejemplo, en Bélgica. Si al menos 2 de las partes tuvieran ingreso por más de 57 millones en el mercado nacional, tiene que declarar que se va a fusionar. Porque el problema internacional sobre la ley de fusiones se suscita es si es obligación declarar que te vas a fusionar o no. Si en Chile, por ejemplo, hay una norma para las fusiones, pero no es obligatorio declararla.
sea, el Falabella no estaba obligado legalmente a declarar que se iba a fusionar con DIS. Pero los chilenos, conocemos lo hábil que son en la política, han hecho las condiciones para que sin ser obligatorio no sea conveniente. Entonces tuvieron que declarar. Y una vez que hicieron el estudio le dijeron que no, estás tomando una porción muy alta en el mercado y vas a crear una distorsión. Y se la pararon, no pudieron. Bueno, el tema es la distorsión. ¿Qué distorsión puede haber? Digamos, yo me imagino que... ¿Quién estudia esa distorsión? ¿Quién determina? ¿Distorsión te refieres a, por ejemplo, aumentar los precios? Es decir, el control, el abuso de una posición, poder abusar de una posición de la posición de dominio. Sí. A ver, el problema de este tipo de mecanismos, como bien señala, implica una evaluación de las consecuencias futuras de la operación. Estos que quieren fusionarse tienen que solicitar un permiso a una autoridad que lo que hace es evaluar si que a futuro va a haber un problema con la competencia. Y el problema en esos casos es que esta autoridad va a tener que hacer un acto de futurología, de quiromancia, va a tratar de adivinar qué es lo que va a suceder en el futuro. Y en ese acto de adivinación se va a equivocar o se puede equivocar, y el riesgo de equivocaciones en estos procesos es muy costoso, porque si es que este funcionario hace una mala estimación, puede impedir una operación que termina o podría haber producido efectos beneficiosos para los consumidores. Ante eso no es que quedamos inválidos y no tenemos ningún instrumento para lidiar con los problemas. Ya existe un instrumento, y el instrumento es precisamente el control de las prácticas de abuso de posición de dominio. El Perú tiene desde el año 91 un mecanismo que lo maneja Indecopi para controlar precisamente actos de abuso de posición de dominio, circunstancias en las cuales estas empresas que generaron una situación de monopolio empiezan a abusar de su posición en el mercado. O sea, no es que necesitamos, es necesario este mecanismo para poder lidiar con los problemas. El mecanismo existe. 30 segundos más, porque ya... Pero mira, si fuera suficiente decir que al que abusa de su posición de dominio en el mercado se le castiga, entonces nadie tuviera ley de fusiones. Lo que pasa es que es prácticamente imposible o muy difícil demostrar, cuando existe ya una posición de dominio en el mercado, demostrar lo que hay. Siempre se saca como ejemplo los polleros. A los polleros sí hicieron una concertación, pero muchos de nuestros amigos polleros fueron tan niños que la prueba de la concertación que habían hecho estaba en el libro de acta del directorio. Así no se hacen las concertaciones. El que sabe concertar no deja huella. Ese es el problema, y por eso es que países como la Unión Europea, Bélgica, Colombia, la mayoría de los países tienen una ley de fusiones. Ahora, lo que sí creo yo que hay que discutir es cómo debe redactarse y cómo debe funcionar ese control de fusiones. Y en eso sí estoy de acuerdo, que no debe impedir que crezca el país, pero yo creo que hace más daño que se produzca un monopolio a que correrse de repente por ahí el riesgo, que debe ser el menos posible, que se haya evitado algo que le pueda hacer bien al país. Brevemente, antes de la respuesta final, entiendo que las ferreterías, es decir, los sectores no corporativos, digamos, que están en este mercado, tienen la gran mayoría del mercado, ¿no? Es decir, en realidad si sumas Sodimac más lo que hay ahora, es decir, creo que tienen no sé qué porcentaje del mercado. Pero 30, 20. El problema no es el caso de eso, es el que no haya una ley de fusiones, porque si afectara no pudiéramos hacer nada. No hay posibilidad de que haya dominio en el caso de Sodimac podría no haber posibilidad, pero yo no pongo, el problema no es que haya o no haya por la posibilidad que haya un dominio por parte de Sodimac y Maestro. El problema es que no hay una organización que estudie esa posibilidad. Sí, solamente un comentario. El hecho que todos tengan un mecanismo de control de ese tipo quiere decir que nosotros tenemos que adoptarlo. En los 70 la moda era regular precios o controlar las importaciones, y de pronto la diferencia es lo que permitió que determinados países desarrollaron más que otros.
Yo creo que este es un caso en el cual no tenemos que sentirnos malos por no tener este tipo de mecanismos que a la larga terminan generando más costos y enrarecen y complican los procesos de hacer negocios en los países. Bien, Diosmar, yo les agradezco. Un comentario. En el caso de los Estados Unidos, la ley de control de fusiones no es de hace poco, ha venido funcionando desde a Rockefeller lo dividieron en dos, a Exxon la dividieron en tres en el año 30 o antes, y después a AT&T la dividieron hace 20 años. El control de que en función de fusiones no se adquiere un monopolio y un oligopolio ha existido en el mundo hace mucho tiempo en los países que han tenido desarrollo. Bien. Ahora, lo importante es mantener de todos modos un mercado abierto, claro, sin restricciones al ingreso en todos los mercados, ¿no? Eso es lo importante, para que cualquiera pueda ingresar y participar. Bien, muchísimas gracias a nuestros dos invitados por su discusión interesante en los temas que importan en el país. Vamos a una pausa y regresamos ahora con Elmer Cuba de Macroconsult, que han terminado ahí un estudio sobre el impacto del Decreto Supremo 005 de pesquería, recordemos, de Produce, que creó esta franja especial por la cual solamente puede haber pesca industrial a partir de la milla 10. Ha sido muy controvertida esa ley. El Mercuba acaban de terminar este estudio, que coincide con la salida del viceministro de Pesquería, Pompiú, y el ingreso de un nuevo viceministro, que de repente pues significa nuevos aires ahí. Regresamos.